Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video en este canal de Mi Estudio Personal. Mi nombre es Nahuel, es para mí un placer comunicarme con ustedes para hablar acerca de Jesucristo, de su plan de salvación y también de su iglesia restaurada, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es esta organización que nos permite acceder a todas las bendiciones y promesas mediante la autoridad del sacerdocio que nuestro Padre Celestial ha provisto para volver alguna vez a su presencia, ¿no? A la morada eterna de nuestro Padre Celestial. Realmente somos muy bendecidos por todas las bendiciones, todas las llaves, todas las autoridades que Dios ha restaurado en estos últimos días, y en particular por poder tener profetas, videntes y reveladores que reciben revelación de Dios y dirigen su iglesia sobre la tierra. Este es el segundo video en el cual vamos a analizar la conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días del mes de abril del año 2026. El anterior se llamaba Los silencios de la conferencia general y simplemente utilicé ese título como para visibilizar o poner en el tema de análisis aquellos temas o tópicos que se silenciaron o que se obviaron, que no se tocaron específicamente en los mensajes de la conferencia general. Como dice uno de los comentarios, nadie estaba obligado a hablar de esos temas, simplemente por correlatividad y por tiempos. Bueno, uno podría esperar que esos temas se hablaran, pero el Señor les indicó a sus líderes que era otro el rumbo. El propósito de ese video anterior no era ni más ni menos que poner énfasis o prestar atención a eso, ¿no? Porque no solamente en las palabras que mencionan los profetas, sino también en los silencios hay enseñanzas, ¿no? Y hay testimonios de Cristo. En todas las cosas que hagamos en la obra del Señor podremos encontrar la guía y la inspiración de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo guiando a su iglesia. Entonces, si todavía no lo han visto y lo quieren hacer al concluir este video, los invito a repasar ese video y también a dejar sus comentarios u opiniones con respecto a los temas que se tratan allí. Lo mismo los invito a hacer con este video, ¿no? Este segundo video entonces vamos a desarrollar un poco más en profundidad el análisis del discurso central, podríamos decir, o el discurso del presidente Dallin H. Oaks, el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y vamos a analizar cuál fue su mensaje o los tres grandes temas que podríamos extraer de allí. Y luego, qué compromisos podemos asumir, ¿no? Sin embargo, me gustaría mencionar algo que me salga un poco del libreto, pero que creo que es importante. Y particularmente es algo que me toca por el rol que asumo como creador de contenido digital o como un exponente de esta moda, podríamos decir, o de esta característica que se da en la actualidad de poder compartir los mensajes y los testimonios, en definitiva, nuestros testimonios personales de Cristo en las redes sociales, ¿no? A lo largo de estos últimos años están prosperando muchos canales, muchos creadores de podcast, concretamente, que están tomando el tema de los temas de la Iglesia de Cristo y están dando a conocer su voz, su opinión, y de esa manera, hermanos y hermanas, no estamos haciendo más que compartir nuestro testimonio, fortalecer la fe de los creyentes y también dar a conocer aquellas verdades que hemos conocido y aceptado a lo largo de nuestra vida, ¿no? No hay otra motivación más grande que poder compartir mi testimonio a la hora de hablar y de compartir estos mensajes con ustedes. Sin embargo, en reiteradas oportunidades, las autoridades de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días han hablado con respecto a la forma y los temas que debemos hablar en las reuniones, en nuestras redes sociales, ¿no? Concretamente haciendo énfasis específico en determinados podcasts o canales de contenidos relacionados con la Iglesia, que obviamente no son la doctrina de la Iglesia, no son la doctrina de Cristo, simplemente es nuestra interpretación. A lo largo de estos últimos tiempos, como estaba diciendo, muchos canales han prosperado, han crecido, y muchas veces se presta a confusión los temas o las dinámicas que se utilizan, y es sencillo crecer en el mundo de Internet gracias a la discusión, al debate, a la confrontación con otras personas, ¿no?
Bueno, el discurso del presidente Dallin H. Oaks nos habla un poco acerca de esto, ¿no? Habla acerca de los adversarios y de qué es un adversario y también de cómo debemos tratarlos. Entonces, quiero dejar asentado en este video, no es mi intención la de confrontar ni oponerme a nadie, ni a ningún tipo de creador de contenido, ni ningún tipo de material. Simplemente la intención y la motivación es compartir mi testimonio de Cristo y ayudar a fortalecer la fe de los creyentes. Esa es simplemente la motivación al hacer estos videos. Junto a esto debo decir algunas doctrinas que me parecen que es necesario que queden claras. Uno, mi voz a la de los profetas y las autoridades generales de la Iglesia. Si alguien tiene la duda o tiene la pregunta, la consulta, lo puede buscar en internet o simplemente en la guía de estudio de las Escrituras. Si quiere explorar un poco más en el conocimiento de la verdad, puede buscar en la biblioteca del Evangelio, que son herramientas que se encuentran disponibles en línea, tanto en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como en la aplicación para celulares, guía de Biblioteca del Evangelio, o también ir a las fuentes simples y sencillas, ir a buscar en las Escrituras, ¿no? En la Biblia, en el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio y en la oración, ¿no? Al leer las Escrituras, al meditar en ellas, al orar pidiendo revelación, podremos conocer la verdad de todas las cosas, nos enseñó Moroni. Del mismo modo, cada vez que tenemos alguna duda, algún sentimiento de conflicto o algo que ofusca nuestra mente, lo que debemos hacer, la invitación de nuestros líderes es buscar la voz de la revelación, buscar la palabra autorizada en las Escrituras. Y si por algún motivo no logramos identificar con claridad cuál es el mensaje o la verdad que nuestro Padre Celestial nos quiere revelar, se nos invita a obedecer con fe las enseñanzas de los profetas. Si seguimos a aquellos que tienen llaves del sacerdocio a lo largo de nuestra vida en todos los aspectos en los que sea necesario, sin ninguna duda estaremos en el camino correcto, estaremos transitando la senda de los convenios y estaremos acercándonos al Salvador. En la medida en que obedezcamos a las llaves del sacerdocio, a los siervos autorizados por Dios, estaremos en la verdad. Sin embargo, cuando nos alejamos y rechazamos esas llaves, esas autoridades, y empezamos a dudar, a murmurar, a contender en contra de los ungidos del Señor, es allí cuando nos empezamos a apartar de las verdades de Dios y empezamos a caer en apostasía. ¿Por qué menciono esto? Bueno, algunos de los temas centrales que se están tocando últimamente en el mundo de Internet es sobre la segunda venida, ¿no? Y de si ya ocurrió, si es algo que va a ocurrir, y concretamente hablan acerca de la revelación que recibe el profeta. ¿Es posible que el profeta hable con el Salvador Jesucristo, que él tenga un testimonio personal real de él, que lo haya visto o no? Debates superfluos de las redes sociales, pero aquí quiero compartir mi testimonio. Yo sé que José Smith fue un profeta de Dios. Él habló con Dios, con nuestro Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo. Él realmente recibió grandes verdades y promesas de nuestro Padre Celestial. Él fue llamado a ser un portavoz de la verdad de Dios revelada a los hombres. Así como lo fue José Smith, quien también recibió el sacerdocio o la autoridad de Dios para oficiar en la tierra en el nombre de Cristo, hoy en día el presidente Dallin H. Oaks también tiene la misma autoridad y la misma potestad para recibir revelación directa de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo y de dirigir los asuntos del reino de Dios sobre la tierra o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No tengo ninguna duda de ellos. Si nuestro Padre Celestial y Jesucristo consideran prudente aparecerse o presentarse ante el profeta para enseñarle o testificarle alguna verdad que no se encuentra sobre la tierra, no tengo ninguna duda que esto se llevará a cabo y a efecto. Esto no tiene que ver directamente con lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, hablamos del reinado milenario de Cristo sobre la tierra. Y es un evento futuro, profetizado a lo largo de la historia de la humanidad, momento en el cual Jesucristo va a descender de los cielos junto a las huestes de ángeles
y va a morar sobre la tierra, va a ser coronado de gloria y también sobre él va a recaer la autoridad para reinar de manera literal, en sentido espiritual, pero también lo que podríamos conocer como político, en una teocracia, en los destinos de toda la humanidad sobre la tierra. Ese reinado durará 1000 años, ¿no? Hasta que, bueno, posteriormente Satanás será desatado y continúan las profecías, ¿no? Pero cuando hablamos de la segunda venida estamos hablando de ese momento, ¿no? Un momento central en las Escrituras, un momento central hacia el cual las mentes y los corazones de generaciones de santos y de discípulos de Cristo han sido orientados y que sin ninguna duda está a las puertas. Sin embargo, debo insistir en esto, eso es un acontecimiento futuro. Hay muchas señales, muchas indicaciones, las señales de los tiempos de los cuales hablaron los profetas antiguos y modernos, que nos indican, así como la higuera cuando empieza a echar hojas, nos indica que la primavera está cerca. Del mismo modo, las señales de los tiempos o las señales de la segunda venida les testifican a los creyentes en Cristo que la segunda venida del Salvador está próxima y a las puertas. Ha surgido, como decía hace unos minutos, algunos debates con respecto a la segunda venida y en qué consistía. Bueno, la segunda venida entonces consiste en la segunda venida o en el reinado milenario de Jesucristo sobre la tierra, ese momento donde Cristo se aparecerá a todas las naciones y toda rodilla se doblará y reconocerá que Él es el Hijo de Dios y el Salvador de toda la humanidad. Sin embargo, para que esta segunda venida tenga efecto, hay algunas reuniones o circunstancias preparatorias para esa segunda venida, ¿no? Y la primera visión de José Smith, pero así también como lo fue las visiones o revelaciones que han recibido, la inspiración, recibida por antiguos creyentes en Cristo, como fueron los protestantes. Estoy hablando del año 1600, cuando Lutero empezó con la traducción de la Biblia a indagar o a consultar a Dios o a reflexionar en cuanto a las verdades del Evangelio de Cristo en su pureza y a detectar algunas fallas en la lógica que se venía trabajando en ese momento en la Iglesia mundial. Bueno, Lutero fue uno de esos que fueron inspirados por Dios para empezar el proceso que hoy conocemos como la restauración de todas las cosas. Gracias a aquellos protestantes, aquellos que buscaron en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontrar la guía y la autoridad divina y poner en énfasis en aquellas verdades que se habían perdido. Eso fueron los primeros destellos de la luz de la revelación, los primeros destellos de la luz de la restauración que empezaron a salir, ¿no? Esas primeras luces que empezaban a iluminar el camino. Posteriormente, luego de que aparecieran estos protestantes y que fuera reeditada la Biblia en las distintas versiones, concretamente la versión del Rey Santiago y también la versión Reina Valera en el idioma español y tantas otras versiones que encontramos de la Biblia. Esas ediciones lo que buscaban era brindar el conocimiento del Evangelio a todas las personas, hacer accesible el conocimiento de Dios, a fin de que cada uno pudiera ser su propio agente. Esos fueron pequeños destellos que Dios iba dando a la humanidad en preparación para la segunda venida de Cristo, ¿no? Posteriormente a los restauradores, a los protestantes, podríamos decir, vino José Smith, quien él sí, como decía hace unos minutos, recibió la primera visión. Él vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, siguiendo las enseñanzas o la invitación de un libro sagrado como lo fue la Biblia. Todo aquel que tenga falta de conocimiento, decía Santiago en la Biblia, bueno, la invitación era a pedirlo, ¿no? Porque Dios lo iba a dar liberalmente y sin reservas. Y así lo hizo José Smith, y él, al orar, recibió una respuesta de Dios. Él recibió la visita de Dios el Padre y de Jesucristo. Y ese suceso lo conocemos como la primera visión.
esta primera visión no era más que una de las partes centrales, y la segunda, el segundo suceso más trascendental luego de la expiación de Cristo, podríamos mencionar la primera visión de José Smith, ¿no? Cuando Dios vuelve a abrir los cielos a todo el género humano y se revela a sí mismo, a su creación, ¿no? Qué maravillosa circunstancia y qué oportunidad sagrada tenemos cada uno de nosotros de volver a acudir a las palabras y a los mensajes del presidente José Smith cuando nos habla acerca de esa primera visión, ¿no? Un evento maravilloso sin ninguna duda, donde todas las fuerzas de los cielos y de la tierra se unieron para manifestar a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Padre Celestial, al Dios de toda la creación y a su Hijo Jesucristo. Ahora, esta primera visión, como decía, era una parte central en lo que es el contexto de toda la segunda venida, ¿no? Son esos pasos previos en los cuales Dios empieza a revelar su verdad, empieza a establecer su iglesia, empieza a derramar a los hijos e hijas a sus hijos e hijas sobre la tierra en los testimonios de su verdad, y esto se logra a través de los testimonios del profeta José Smith, pero también de la administración de ángeles, que a lo largo de toda la historia de la restauración han quedado registrados y que podemos conocer, e incluso en nuestras vidas o en nuestra historia familiar podemos reconocer esa influencia de los ángeles, entendidos como mensajeros de la verdad, que muchas veces son del otro lado del velo o también son de este lado del velo, misioneros o misioneras que han compartido el testimonio de Cristo con nosotros, invitándonos a acercarnos a Él, a buscar en oración la guía del Señor, y gracias a la revelación personal y al Espíritu Santo podemos conocer la verdad de estas cosas. Entonces, con la primera visión de José Smith se inicia un largo proceso conocido como la restauración, del cual hoy somos parte nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y la conclusión de esta etapa de la restauración es ese episodio central que se conoce como la segunda venida de Cristo. ¿El Salvador Jesucristo se ha aparecido a los profetas en la actualidad? Sí, y todavía lo puede seguir haciendo. Sin embargo, no es esto lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Todas estas apariciones en las cuales el Salvador Jesucristo restaura la verdad y confiere autoridad a sus siervos sobre la tierra son una etapa preparatoria para lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Hermanos y hermanas, ese es un suceso a futuro que está por venir, que ha sido profetizado a lo largo de la historia de la humanidad, y que si tenemos fe y ejercemos nuestro albedrío, nuestra libre agencia, y guardamos los mandamientos, sea en esta tierra o del otro lado del velo, seremos merecedores de participar de esa segunda venida de Cristo y estar presentes con Él y con sus huestes de ángeles que anunciarán su reinado milenario. No tengo ninguna duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de toda la humanidad, el Redentor del mundo. Que gracias a Él, cada uno de nosotros podemos tener esperanza de un mundo mejor. A lo largo de la historia de la humanidad, los profetas, tanto antiguos como modernos, han preparado las mentes y los corazones de los hijos de los hombres para recibir al Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro propósito. Nuestra invitación como miembros de la Iglesia de Jesucristo es dar a conocer estas cosas con el resto de las personas, con nuestros semejantes, y la invitación desde este humilde canal es a que también cada uno de nosotros podamos compartir nuestro testimonio, nuestro sincero testimonio de estas verdades. No tengo dudas de que al hacerlo recibiremos las bendiciones del Señor y estaremos contribuyendo a preparar a un pueblo, el pueblo escogido, el pueblo de Dios, y también a la tierra, todo este mundo, para recibir a nuestro Salvador en su segunda venida. Por aquí voy a finalizar esta parte del video, que consiste en cerrar o dejar asentado mi opinión con respecto a los debates de internet, ¿sí? Entonces, este es el énfasis. La segunda venida no ha ocurrido todavía, sino que es un evento futuro. Sin embargo, la primera visión y muchas de las otras
apariciones del Salvador Jesucristo, tanto a José Smith como al resto de los profetas, que pueden estudiar o repasar en la guía de estudio de las Escrituras o en Doctrina y Convenios, ni más ni menos 76, por ejemplo. Bueno, son episodios previos o capítulos previos, podríamos mencionar, a ese episodio central que será la segunda venida de Cristo. Ahora sí, dicha todo este mensaje un poco extenso, espero que lo hayan sabido interpretar, vamos a analizar el discurso del presidente Dallin H. Oaks y nos vamos a centrar en tres grandes ejes, que podemos leerlo y podemos repasarlo. Calculo que muchos de ustedes ya lo han hecho. Si no lo han hecho todavía, los invito a escuchar su mensaje tanto en el canal de la iglesia de YouTube o también en la biblioteca del Evangelio o en el ejemplar de la revista Liaona, que si no me equivoco al día de la fecha no ha sido impresa todavía, se imprime en mayo, pero ahí ya se puede aparecer, ya podemos encontrar el mensaje del presidente Oaks, ¿no? Y hay tres ejes. El primero habla acerca de la resurrección como fundamento de la fe, la resurrección de Cristo. Centrado en esto de la Pascua de Resurrección, lo que celebramos no es el sacrificio solamente de Cristo, sino el hecho de que haya podido vencer las pruebas y este estado mortal, ¿no? Que haya superado todas las debilidades de la carne y haya resucitado al tercer día. Como mencionamos en el otro video, ¿no? Jesucristo dio su vida pura y sin mancha en favor de nosotros, de los hijos e hijas de Dios, que hemos cometido pecados a lo largo de la vida, hemos tomado malas decisiones, pero tenemos el deseo sincero de arrepentirnos, ¿no? A fin de tomar sobre sí nuestras cargas o nuestros dolores, nuestras angustias. Él se sacrificó primeramente en Getsemaní y luego en la cruz, siendo crucificado, entregando su vida como ofrenda por el pecado, pero al tercer día resucitó. Entonces esa es la resurrección de Cristo. Eso es lo que da poder a la humanidad de volver a la presencia de Dios, ¿no? De ser limpios en Él. Entonces, como dijo el presidente Dallin H. Oaks en su mensaje, y lo voy a leer, una frase, dice: sigamos a Cristo por medio de la renuncia a la contención y mediante el uso del lenguaje y los métodos de los pacificadores, ¿no? Pero el presidente Oaks mencionó en el discurso: la resurrección literal de Jesús es el tema de tantos pasajes de las Escrituras que es una doctrina bien asentada entre los creyentes de la Biblia y del Libro de Mormón. Para nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, la resurrección universal es igualmente cierta. Entonces, la resurrección es universal. Cada uno de nosotros, de todas las personas que hayan vivido sobre la tierra, vamos a resucitar independientemente de cuáles hayan sido nuestros actos, si hayan sido buenos o malos. Gracias a que Cristo resucitó, cada uno de nosotros vamos a resucitar, o lo que es lo mismo, vamos a volver a vivir. Es decir, nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual van a ser reunidos nuevamente, pero esta vez en un estado de gloria inmortal, y vamos de esta manera a presentarnos ante la presencia de Dios. Y ahí sí viene la diferencia, ¿no? Si hemos sido obedientes a las leyes y las ordenanzas del Evangelio, si nos hemos esforzado por seguir a Cristo en nuestra vida, bueno, si nuestra vida estuvo en armonía con las enseñanzas del Salvador, seremos merecedores de su perdón y seremos salvos de nuestros pecados. Si por el contrario hemos rechazado a Dios y sus enseñanzas, permaneceremos en nuestros pecados, y eso será la diferencia, ¿no? De un estado de inmortalidad y gozo eterno a un estado de inmortalidad pero de angustia y dolor eterno, ¿no? Como dice también en Doctrina y Convenios. Pero bueno, la resurrección entonces es el tema central, uno de los temas centrales de los cuales habló el presidente Dallin H. Oaks. El siguiente, y que lo relacionó directamente, es el amar incluso a quienes se oponen a nosotros. Y hablando de la invitación del Salvador de amar no solamente a nuestro Padre Celestial, sino también amar a nuestro prójimo, pero también no solamente a nuestro prójimo, sino también a nuestros enemigos. Y el presidente Oaks utilizó la palabra adversario como una palabra, una acepción más
actualizada de la palabra enemigo, ¿no? Y describió claramente qué es la palabra adversario. Él dijo que un adversario es alguien que se opone, en nuestra opinión, dos adversarios son dos personas cuyas opiniones son opuestas, ¿no? Y nos invitó a ver a nuestros adversarios como hijos o hijas de Dios. Dejar de lado los temas personales para comprender que detrás de la persona que está en oposición a mis intereses, a mis intenciones, a mis motivaciones, hay un amado hijo o hija de Dios que sufre y siente de la misma manera que lo hacemos nosotros. Independientemente de cuáles sean los sentimientos o los intereses que tengamos en nuestro corazón, ¿quién es la persona con la cual estoy interactuando? ¿Es alguien que merece mi respeto o no? ¿Es alguien que merece mi amor cristiano o no? Si bien es duro y es difícil porque muchas veces las personas han ejercido un injusto dominio en nuestra vida, han influido un daño y aún un maltrato doloroso en nuestras vidas a lo largo de mucho tiempo en ocasiones, bueno, lo que nos invita el presidente Dallin H. Oaks es a ver más allá del dolor y enfocarnos en esa persona como un amado hijo o hija de Dios. Utilizó un ejemplo muy gráfico y muy potente, el de una enfermera que cuidaba a una persona mayor, y pongámonos, ¿no? Si cuando repasemos el discurso, hagamos el ejercicio de ponernos en el lugar de esa persona, de esa enfermera o también del paciente, y cómo nos sentiríamos, ¿no? ¿Qué opinamos de esa circunstancia? ¿Qué es lo que nos invita el Señor a percibir de ese mensaje del presidente Nelson? Sin dudas, al hacer ese ejercicio vamos a comprender un poco mejor lo que el profeta nos está hablando en este momento, ¿no? Pero nos invita entonces a ver a nuestros adversarios como hijos e hijas de Dios, y dice, una de las frases que utiliza es la siguiente, y me resultó de manera importante resaltarla, ¿no? Y es la siguiente: este equilibrio no es fácil, ya que cuando tratamos de guardar todos los mandamientos en nuestra vida personal, a veces se nos acusa de no amar a quienes no lo hacen. Cuando mostramos un amor personal y apoyamos causas nobles, a veces se nos malinterpreta como sugiriendo que apoyamos resultados que contradicen nuestros otros deberes religiosos. Y esto hace énfasis a una noticia que ocurrió hace unas pocas semanas, ¿no? La Iglesia sacó un comunicado específico en el cual rechazaba las denuncias que había recibido de financiar o colaborar con entidades que buscaban dañar a otras personas, lo vamos a mencionar así por las políticas de la comunidad de YouTube, ¿no? Pero bueno, recibió una denuncia a la Iglesia y actuó con celeridad a la hora de rechazar estas cosas, ¿no? Como bien es sabido, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a lo largo de todo el mundo, tiene distintas iniciativas que ayudan y fortalecen a valorar a la persona como un hijo o hija de Dios, ¿no? Y muchas veces en distintos países se ayuda en casos de desastres, en otras se ayuda en seres médicos o proveyendo vías de acceso al agua potable o alimentos cuando sea necesario. Y bueno, en una de esas ocasiones se acusó a la Iglesia de financiar o de ayudar a una entidad con malas intenciones. Bueno, pero no es ese el propósito de la Iglesia, ¿no? Muy por el contrario, es ayudar a los hijos e hijas de Dios sobre la tierra a llevar una vida un poco más digna y más centrada en Cristo. Muchas veces, como dice aquí, ¿no?, ese equilibrio no es fácil, ya que cuando tratamos de guardar los mandamientos, a veces se nos acusa de no amar a quienes no lo hacen. A veces, por el hecho de guardar los mandamientos, se nos juzga como que no estamos amando lo suficiente a nuestro prójimo. O también se nos juzga porque amamos a aquellos que nos han hecho daño. El amar no significa confiar, ¿no? No necesariamente. La confianza es una palabra y el amor es otra. Que podamos amar a todas las personas no significa que le demos toda nuestra confianza a todos los hijos o hijas de Dios.
si nos han dañado, si sabemos que la persona tiene determinado tipo de debilidades, no sería prudente ni recomendable que confiáramos ciegamente en esa persona, simplemente que nos abstengamos que retraigamos nuestros pasos y lo consideremos como un hijo de Dios a quien debemos amar, pero sin embargo que respetemos las distancias y que no le demos a esa persona el poder o la autoridad para continuar ejerciendo un daño sobre nosotros, ¿no? Espero ser lo más claro posible, sin faltar el respeto. Si surge alguna pregunta o comentario, por favor los invito a que lo hagan, y estoy hablando particularmente en situaciones donde nuestra integridad ha sido afectada, ¿no? No es la intención de este canal, ni mía en particular, de fomentar el abuso, muy por el contrario. Creo que debemos exigir el respeto a nuestra integridad, tanto física como emocional o espiritual, en cuanto a todas las cosas que representan a la dignidad humana, ¿no? Somos personas, somos hijos e hijas de Dios, y como tales debemos ser tratados, cada uno de nosotros, ¿no? Y esto se logra en gran medida en función de nuestra dignidad y de saber que nuestra relación personal con Jesucristo y con nuestro Padre Celestial es la adecuada, que ellos nos conocen y que nos aman. Y dado a que somos sus hijos, podemos exigir que ese trato, ¿no? Vamos a leer una última de las frases del presidente Dallin H. Oaks, que dice: los hombres y las mujeres jóvenes son pacificadoras cuando renuncian al placer temporal de las actividades gratificantes y se involucran en proyectos de servicio y en otros actos de bondad. Y esto nos lleva a pie al último o al mensaje central del presidente Dallin H. Oaks, ¿no? Ser pacificadores en la vida diaria. Utilizó el presidente Oaks también las palabras del profeta Russell M. Nelson cuando dio su discurso de ser pacificadores, ¿no? Y habla acerca también del tipo de interacciones que llevamos a cabo o que tenemos con nuestros semejantes. Nos invita a ser pacificadores, a buscar la paz, a fomentar la paz. Y esto es bajar nuestras armas de conflictividad, dejar de tuitear o de escribir cosas malas en nuestras redes sociales, y por el contrario fomentar la paz y el gozo y el amor de Cristo, ¿no? Sigue diciendo, antes de finalizar, ¿no?, el presidente el presidente Dallin H. Oaks: nuestros misioneros procuran ser pacificadores. Ellos predican el arrepentimiento de la corrupción personal, la codicia y la opresión, porque solo mediante la reforma individual de cada persona puede una sociedad entera llegar a elevarse por encima de semejantes maldades. Y este es un mensaje sumamente importante. Al invitar a todos a arrepentirse y venir a Cristo, los misioneros trabajan por la paz al ayudar a hombres y mujeres individualmente a venir a Cristo y experimentar un potente cambio en el corazón y la conducta. Y por último termina invitándonos a cada uno de nosotros a ser pacificadores, ¿no? A esto, al hecho de compartir o invitar a otros a arrepentirse y venir a Cristo, porque de esa manera es como estaremos estableciendo la paz, estaremos edificando Sion y estaremos preparando la tierra para la segunda venida de Cristo. Es, hermanos y hermanas, el hecho de ser pacificadores, el hecho de ser testigos de Cristo y ejemplos, realmente de ser merecedores de llevar su nombre sobre nosotros o ser reconocidos como discípulos de Cristo o como cristianos, es vivir de la manera en que Cristo lo haría. Y esto se logra al establecer la paz sobre la tierra, al bajar la intensidad de nuestros conflictos, al ver al otro, a nuestros adversarios, no como enemigos, sino como personas, como hijos e hijas de Dios, que tienen otras opiniones u otros puntos de vista que están en conflicto con los míos, pero que eso no me impide amarlos como un hijo o hija de Dios. Hermanos y hermanas, sé que Jesucristo vive. Él ha llamado un profeta sobre la tierra. El presidente Dallin H. Oaks es el presidente de la Iglesia y el profeta de Dios llamado para dirigirla en la actualidad. Él recibe revelación de Cristo, él recibe la verdad revelada
y en la medida en que sigamos y obedezcamos las enseñanzas de este profeta, recibiremos las bendiciones del Señor y estaremos estableciendo un pueblo escogido y estaremos estableciendo Sion sobre la tierra. Los invito a compartir este video, a dejar sus comentarios, y también los invito a ver el discurso del el mensaje del Elder Andersen, que nos habla sobre la clase del manual Ven Sígueme, y que realmente es sumamente edificante y nos ayuda a comprender mejor cómo el guardar los mandamientos de Dios nos acerca a nuestro Padre Celestial y bendice nuestras vidas. Y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.